Bienvenidos al taller de prevención de riesgos de incendios de interfaz. Como ya lo habían visto en las lecciones anteriores, ¿no? De qué se trata un incendio de interfaz. Por eso que es importante que esta capacitación, este taller, que es un programa en línea, nos va a permitir pues capacitar a los bomberos en la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos de incendios de interfaz y en la implementación de procedimientos y estrategias para la evaluación constante, utilizando dos materiales de referencia que son la NFPA 1140 del 2022 y el Manual de la Academia Nacional de Bomberos de Chile del 2020. Mi nombre es Flavio Horna, yo soy bombero industrial de Perú, también soy bombero estructural, pertenezco al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Soy instructor de Fire Foundation y en esta oportunidad me ha tocado trabajar con ustedes la sección número 3 que corresponde a evaluación de riesgos. Recordándoles siempre que al terminar esta lección o esta sesión vamos a tener un examen, así que sería bueno de que tomen nota sobre algunos tips que podemos dar durante la presentación. Esta sección que constituye a la sección número 3, evaluación de riesgos, nos va a permitir pues una visión panorámica amplia para poder determinar que no nos pueda suceder absolutamente nada, mirar todo a nuestro alrededor con la finalidad pues de poder identificar aquellas situaciones de riesgos, ¿no? Y que nuestro trabajo operativo pues salga totalmente adecuado, ¿no? Sin que nadie salga perjudicado, mucho menos los bomberos ni la gente que podamos estar socorriendo, o también las estructuras, o tal vez el trabajo operativo que nosotros vamos a comenzar a hacer, ¿no? También podría, una situación de riesgo podría conllevar a que tendremos que cambiar toda la parte operativa, cambiar las estrategias justamente de trabajo, ¿no? Por eso es importante, hay que hacer una buena evaluación sobre la exposición del personal, las consideraciones del viento, las pendientes, los tipos de estructura que pueden estar construidos, pues justamente las viviendas, el clima, ¿no? Hay que determinar también la parte de la flora, qué tan grande es justamente la parte de la flora en el lugar con el que estamos trabajando, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros determinemos justamente la diferencia entre una evaluación y un análisis, ¿no? Tenemos la evaluación de riesgos y el análisis de riesgos, ¿no? Acuérdense que una evaluación identifica dónde está el problema. Por eso que justamente lo que estábamos viendo hace unos instantes era de que nosotros podamos decir, acá está el problema, esto es lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero un análisis enseña el por qué existe el problema. O sea, cuál es el origen, ¿no? Cuál es la naturaleza o la causa del problema. Y básicamente, pues en ambos, que son muy importantes, ¿no? Va a regir justamente el tipo de trabajo que nosotros vamos a poder realizar de acuerdo a esta evaluación que tengamos, ¿no? La idea es que no expongas a tus bomberos a algo que no conoces, por eso que implica el análisis y la evaluación correspondiente para que trabajen de forma eh, ordenada, para que trabajen de forma segura, ¿no? Con la finalidad de que nadie pueda salir expuesto. El análisis de riesgos en la sección 3.1 vamos a determinar justamente cómo nosotros vamos a analizar estos riesgos de forma interna si es que estamos dentro de la zona caliente, ¿no? O de forma externa para poder visualizar inclusive cuál sería la trayectoria de este incendio con la finalidad de salvaguardar pues los bienes, la integridad de las personas para poder evacuarlas tal vez lo más pronto posible. Por eso acá se va a describir múltiples factores a considerar
con un tipo de análisis, ¿no? Y ya que vamos a hablar del análisis, vamos a ver entonces cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje. Vamos a ver la diferenciación justamente en los riesgos reales y potenciales en un incidente de incendios forestales de interfaz, empezando primero por los incendios reales. Primero vamos a tener las condiciones climáticas adversas. Dentro de las condiciones climáticas adversas, empecemos por ejemplo por las temperaturas altas, ¿no? Acuérdense que las temperaturas altas pueden aumentar la inflamabilidad de los combustibles, tanto naturales como estructurales, ¿no? Va a comenzar a haber una resequedad de los materiales y esto los va a volver vulnerables justamente para que puedan encontrar su punto de ignición. Los vientos fuertes, ¿no? Los vientos fuertes pueden propagar rápidamente el fuego y dificultar las labores de supresión. La baja humedad relativa, que hay veces no lo tomamos mucho en cuenta, pero nos vamos a dar cuenta qué tan importante es porque este contribuye pues con la sequedad de los combustibles, facilitando la ignición y la propagación del fuego. Por eso siempre hay que tenerlo en consideración. Punto número 2, combustibles disponibles. Dentro de los combustibles, en un incendio de interfaz podemos encontrar vegetación seca, y no solamente seca, sino puede haber gran cantidad de vegetación. Entonces, la densidad de esta, pues, cuanto más denso es, significa que más combustible va a haber, ¿no? Estos materiales pueden servir como combustible, facilitando, pues, en una propagación del incendio de manera rápida, ¿no? Los materiales de construcción. Estos materiales de construcción, acuérdense que generalmente en las zonas forestales, las casas que se pueden construir ahí se hacen pues de madera, ¿no? Porque es lo más alcanzable en ese lugar, ¿no? Es lo que es menos costoso, es duradero, pero también tiene sus puntos en contra, ¿no? Porque eso lo hace también, es un combustible y lo hace pues que se pueda prender en cualquier momento, ¿no? Por eso que estos tipos de estructuras son vulnerables, ¿no? Y ya en la actualidad, inclusive, o sea, hay otras aglomeraciones, otros tipos de aglomerados, perdón, de estructuras, algunas aleaciones que permiten ser inclusive hasta más resistentes, pero igual siguen siendo inflamables, ¿no? Por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Otro de los riesgos reales, ¿no? Que son cosas que podemos encontrarlo sí o sí en un incendio de interfaz, por ejemplo, es la topografía. En el caso de la topografía, acuérdense que, por ejemplo, las pendientes, ¿no? Cuanto más empinadas sean, van a traer un riesgo, definitivamente, van a traer un riesgo muy fuerte. El fuego se propaga rápidamente, siempre cuesta arriba. Por eso que nosotros tenemos que ir en sentido inverso. Pero si es que siempre empezar a trabajar de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo, ¿no? Y si en caso queremos hacer una evacuación, nunca vamos a subir, al contrario, tenemos que bajar. ¿No? Son detalles que tenemos que tener muy, muy, muy claro. En el caso de que haya, por ejemplo, cañones o valles, estos de acá pueden canalizar el viento y el fuego aumentando la velocidad y la intensidad del incendio. Nos puede jugar definitivamente puntos en contra porque la rapidez con la que se puede propagar pues puede salir de nuestras manos, ¿no? Punto número 4, infraestructura y accesibilidad. ¿Saben cuál es el problema de este punto? Que en algunas oportunidades las ciudades que se construyen en las inmediaciones de los bosques puede conllevar, por ejemplo, a calles estrechas o accesos ilimitados, ¿no? Por ejemplo, a raíz de que se tiene que construir todo de acuerdo a la geografía que tengan o a la topografía que tengan en el lugar,
Hay veces podemos encontrar carreteras sinuosas, ¿no? Que no son fáciles de transitar y pocas vías de escape que podrían dificultar pues a la evacuación y a la llegada, sobre todo de los equipos de emergencia. Dentro de infraestructura y accesibilidad, también vamos a hablar, por ejemplo, de la proximidad de las estructuras, ¿no? Hay muchos edificios que están ubicados cerca de las áreas de los bosques o de los matorrales, ¿no? Que pueden estar en mayor riesgo o pueden ser más vulnerables, pues, a que un incendio forestal pueda cubrirlos prácticamente y esto lo haría que se convierta en un incendio de interfaz. Punto número 5, las actividades humanas. No dejemos pasar desapercibido y casi siempre, casi la mayoría de veces, las igniciones de los fuegos o de los incendios muy grandes han sido a causa de la actividad humana, porque ellos pues usan el fuego, hay veces en fogatas, cuando hacen su barbacoa o cuando quieren hacer alguna quema controlada, ¿no? Estos definitivamente pueden iniciar un incendio, ¿no? El desarrollo urbano, la expansión de las comunidades en áreas forestales pueden aumentar el riesgo de incendios de interfaz porque prácticamente están comprometiendo a los dos tipos de situaciones que estamos hablando de incendios estructurales y también los incendios forestales que unidos pues hacen un incendio de interfaz. Ahora tenemos los incendios, perdón, los riesgos potenciales, ¿no? Dentro de los riesgos potenciales, estamos hablando de lo que podría suceder y que tenemos que siempre tenerlo en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, son los desastres naturales. Dentro de los desastres naturales podríamos tener, por ejemplo, algo que implica la naturaleza, los rayos, ¿no? Que pueden causar incendios en áreas forestales o de interfaz, eh, pueden ocasionar pues de que justo caiga en algún, no sé, en alguna parte de la forestación que puede encontrarse seca y la va a prender, ¿no? Y esto puede ocasionar justamente un incendio forestal. Las sequías, por ejemplo, las sequías prolongadas aumentan la cantidad de combustible seco y definitivamente esto aumenta pues el riesgo de incendios, ¿no? Punto número 2 están los fallos en infraestructura. Fallos en infraestructura como por ejemplo algunos cables eléctricos caídos y energizados, ¿no? Estos de acá pueden iniciar los incendios en las zonas secas, ¿no? Por ejemplo, si es que hubiera tuberías de gas enterrados, ¿no? Estos podrían ocasionar, por ejemplo, alguna explosión o alguna deflagración, ¿no? Si es que, sobre todo si es que tuviéramos, por ejemplo, estos tipos de tuberías en las zonas residenciales, ¿no? Estos pueden ocasionar algunos incendios secundarios que también tenemos que tomarlos en cuenta siempre. Punto número 3, la falta de preparación comunitaria. Y este es un error que lo vivimos día a día. La planificación insuficiente, ¿no? Como por ejemplo la falta de planes de emergencia, la falta de planes de evacuación que podrían aumentar definitivamente el riesgo durante un incendio, ¿no? Podría traer algunas consecuencias. Por eso es importante el pre, ¿no? Para ver qué hacemos antes de, y justamente es un trabajo que se tiene que trabajar o se tiene que realizar a largo plazo, ¿no? Conciencia pública limitada, algunos residentes que no están educados sobre los riesgos y las medidas preventivas pueden no estar preparadas para un incendio de interfaz. No solamente eso, sino lo peor sería algunos residentes que tengan alguna resistencia, por ejemplo, a la evacuación, resistencia a querer dejar sus cosas, resistencia a tratar de regresar por algo valioso, ¿no? Y, y esto pues definitivamente va a aumentar el riesgo que nosotros los bomberos podríamos tener. El punto 4 que habla sobre las interacciones con la fauna, definitivamente los pobres animalitos, ¿no? Van a tener que desplazarse a causa de los incendios, ¿no? Lo primero que ellos van a querer hacer es huir del fuego
y eso puede causar pues algunos accidentes, como por ejemplo accidentes de tránsito, aumentando el tráfico, o daños a la propiedad, ¿no? Porque ellos pues en su instinto de supervivencia simplemente van a querer salir del lugar, ¿no? La contaminación del recurso hídrico, por ejemplo, que afecta la calidad del agua y otros recursos naturales, ¿no? El punto 5, cuando hablamos de impactos a largo plazo, uno de ellos podría ser la erosión del suelo, ¿no? La pérdida de la vegetación puede llevar pues a la erosión y la inestabilidad del terreno. Otro punto también importantísimo es que en un incendio de interfaz o forestal, la calidad del aire va a verse afectada, ¿no? El humo y otras partículas pueden afectar la salud pública porque esas pueden entrar por tus vías respiratorias, ¿no? Y definitivamente van a traer algunas consecuencias, pues, a las personas que no estaban protegidas, ¿no? Y para nosotros los bomberos, el tema de la visibilidad va a ser complicado, pues, para poder realizar las labores de extinción y de evacuación, porque el humo denso, ¿no? que botan esos tipos de incendios definitivamente va a opacar cuáles son los focos que nosotros tenemos que tener en consideración y sobre todo para el tema de la evacuación, pues nos puede impedir la visualización de una ruta de evacuación o de una salida. Dentro del análisis de riesgos, de acuerdo con el comportamiento previsto del fuego en un incidente de incendio de interfaz, la NFPA nos menciona que debería establecerse directrices para analizar estos riesgos de incendio de interfaz, basándose en el comportamiento previsto del fuego. O sea, hay que ver cómo reacciona, ¿no? el fuego, cuál es su trayectoria, cuál es su trascendencia, ¿no? Ese análisis es esencial para poder identificar las amenazas y desarrollar estrategias de mitigación y de respuesta, ¿no? Por eso que es importante establecer estos tipos de análisis porque de no hacerlo, definitivamente pues las consecuencias pueden agravarse mucho y lo que no queremos es sobre todo perder pues algunas vidas como ha sucedido en algunas situaciones similares. Dentro de este análisis de riesgos, teniendo en cuenta los factores que influyen en el comportamiento del fuego, tenemos diversidad pues, de factores que pueden influenciar en el mismo, ¿no? Por ejemplo, ahí en este análisis tenemos el factor climático y dentro del factor climático tenemos, por ejemplo, la temperatura. Vamos a ver cuál sería el riesgo con respecto a la temperatura. Definitivamente las altas temperaturas incrementan la desecación de los combustibles, ¿no? Van a comenzar a secarlos y van a volverlos más propensos a que estos se puedan prender. También, de acuerdo al comportamiento del fuego con respecto a la temperatura, aumenta la tasa de ignición y la velocidad de la propagación del fuego. Y con el caso de la mitigación, que a nosotros también nos interesa mucho para saber cómo vamos a trabajar con respecto a la temperatura, ahí lo que vamos a necesitar es un monitoreo constante de las temperaturas. La implementación de restricción de actividades al aire libre en los días pues, de calor extremo, ¿no? Va a tener que darse, ¿no? Ahí los agentes de seguridad van a tener que intervenir justamente para poder evitar estos tipos de actividades porque podrían suscitarse en una fuente de ignición. La humedad relativa, ¿no? También nos puede dar un riesgo. Por ejemplo, el riesgo sería la baja humedad relativa, de seca o reseca también los combustibles naturales, ¿no? Porque es propenso a eso. Y con respecto al comportamiento del fuego, cuando hay humedad relativa, ¿cómo se comporta el fuego? La intensificación de incendios definitivamente nos va a dar una mayor dificultad de control. ¿Y cómo hacemos con la mitigación? La restricción, en este caso, las restricciones de quema, aumentando la vigilancia, pues en periodos de baja humedad, ¿no? Ya sabemos que esta baja humedad va a resecar los combustibles naturales, entonces
evitemos pues que en esas épocas sobre todo exista algún tipo de quema de vegetación. El viento. ¿Cuál es el riesgo del viento, no? Los vientos fuertes definitivamente pueden avivar las llamas y dispersar las brasas, ¿no? Ese es el problema de los vientos, porque puede llevarte una brasa totalmente encendida de un lugar a otro y podría ser una fuente de ignición en otro punto de deforestación, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso porque definitivamente los vientos nos pueden traer puntos en contra, ¿no? El comportamiento del fuego cuando hay viento, la propagación la intensifica porque va a ser mucho más rápida, ¿no? Y definitivamente eso es imprescindible, ¿no? O sea, el viento es un generador de propagación de incendios de manera muy rápida, ¿no? Con el caso de la mitigación, en el caso del viento, nos quedaría crear cortafuegos, implementar alguna barrera, tal vez física, y establecer alertas tempranas en días de viento fuertes, ¿no? Con la finalidad de poder evitar algún tipo de consecuencia. Los combustibles disponibles, por ejemplo, la vegetación, el riesgo de la vegetación cuando es más densa y seca, pues el material combustible es latente, ¿no? Eso se puede prender en cualquier momento. Eh, con respecto a la vegetación, el comportamiento del fuego, uy, el fuego va a estar como decimos acá en Perú, va a estar en su salsa, ¿no? Porque va a propagarse de manera muy rápida, ¿no? Los incendios en superficies o los incendios de copa, ¿no? Van a propagarse de manera muy rápida. En el caso de la mitigación, con respecto a la vegetación, el manejo de la vegetación, nos podría ayudar tal vez la reducción de combustibles mediante algunas podas o algunas quemas controladas, ¿no? Que son necesarias justamente para evitar este tipo de incidentes, ¿no? Los materiales de construcción. El riesgo de los materiales de construcción es que ya en la actualidad existen estructuras, por ejemplo, combustibles, como les había mencionado anteriormente, que son más resistentes, pero son mucho más vulnerables. Y generalmente en la parte de los bosques, ¿no? O en la parte donde hay bastante vegetación, utilizan pues justamente la materia prima para las construcciones que son la madera, ¿no? Entonces ese es un riesgo latente, ¿no? El comportamiento del fuego con respecto a la materiales de construcción, la propagación del fuego pues puede pasar de una estructura a otra de manera muy rápida, ¿no? Ya que ambas estructuras podrían ser vulnerables a que se puedan prender rápidamente, ¿no? Con respecto a la mitigación, los materiales resistentes al fuego, que ya existen en la actualidad, solo que son un poquito costosos. El diseño de edificios, en este caso, que se les podría contemplar también algunas defensas pasivas contra incendios, ¿no? Se podría determinar, sabiendo de que es propenso a de que pueda haber un incendio, entonces se le colocan estas defensas. Con respecto a la topografía, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, las pendientes, ¿no? Que hay que tener bastante consideración con las pendientes, y ya lo habíamos mencionado en las presentaciones anteriores, ¿no? El riesgo de una pendiente, el fuego, pues siempre acuérdense que se propaga mucho más rápido cuesta arriba, ¿no? Va a ir hacia arriba. Y cuanto más pronunciada sea la pendiente, mucho más rápido se va a propagar. El comportamiento del fuego, mayor velocidad de propagación en las áreas montañosas o de mucha pendiente, ¿no? Ahí va a avanzar mucho más rápido. ¿Qué tendríamos que hacer para el tema de la mitigación? Podríamos crear, por ejemplo, la creación de cortafuegos, y estos cortafuegos podríamos empezar desde la base de las pendientes, ¿no? O también podríamos despejar la vegetación aislando prácticamente por áreas, ¿no? Aislando por áreas para poder evitar una propagación. Con respecto a cañones o valles, ¿no? El riesgo es que actúan como conductos para el viento y el fuego, ¿no? Va a ser de que el viento avance mucho más rápido y por ende, pues el fuego va a ser lo mismo, ¿no? El comportamiento del fuego, en este caso con respecto a los cañones y valles, la aceleración o la intensificación del fuego
dentro de estas formaciones van a aumentar. ¿Qué tendríamos que hacer para la mitigación? Una, una, una acción estratégica puede ser, por ejemplo, colocar puntos de control o estableciendo barreras también, ¿no? Estableciendo barreras con la finalidad, pues, de que estos no se desplacen libremente. Con respecto al comportamiento del fuego, empecemos, acuérdense que tenemos fuegos de superficie, fuegos de copa y también los fuegos subterráneos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, cuáles son sus riesgos, cuál es el comportamiento del fuego y cuál es la mitigación. Empecemos por los fuegos de superficie. El riesgo de un fuego de superficie es la propagación a través de la vegetación, ¿no es cierto? Acuérdense que estamos hablando de superficie, entonces la vegetación va a ser baja y por ende va a haber acumulación de material vegetal, ¿no? Hay veces cuando hay recolección o va a haber densidad en las partes bajas de vegetal, entonces de esa manera se pueden propagar. El comportamiento del fuego, si es que encontramos una situación como la que acabo de mencionar, va a ser rápido, ¿no? Pero esta propagación va a ser en horizontal, ¿no? Porque como estamos hablando que es en superficie, va a ser en horizontal. Pero también tenemos los fuegos de copa, ¿no? Que ya estamos hablando pues de las copas de los árboles. El riesgo es la propagación a través de las copas de los árboles porque como hay veces hay copas que están casi unidas o muy cerca, entonces es fácil para que se prenda de una copa a otra. En este caso puede ir avanzando, eso es mucho más complicado porque va a comenzar a avanzar en alto, ¿no? El comportamiento del fuego, la alta propagación en tanto vertical como horizontal, y definitivamente estos tipos de fuegos son difíciles, pero difíciles de controlar, ¿no? La mitigación, la única que nos queda es podar, pues, ramas bajas, el manejo, pues, de la densidad forestal para que evitemos, pues, de que haya una propagación si en caso se dé un incendio, ¿no? Importante. ¿Y qué pasa con los incendios subterráneos, ¿no? O los fuegos subterráneos? El riesgo es la propagación a través de las raíces. O sea, estamos hablando de algo que no vamos a poder visualizar. El material orgánico subterráneo que tenemos, ¿no? Va a comenzar a prenderse en el interior de la tierra. El comportamiento del fuego, difícil para detectar. Y si es difícil para detectar, definitivamente también va a ser difícil para poder extinguirlo, ¿no? La mitigación, el monitoreo del suelo, las técnicas específicas de extinción, ¿no? Vamos a tener que, existen técnicas para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? Por eso que es importante que conozcamos a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Tenemos una pregunta de revisión que ustedes lo tienen que responder, pero igual se lo van a quedar con la finalidad para saber cuánto hemos avanzado. ¿Cuáles son los riesgos reales en un incendio forestal de interfaz? A veces la pregunta que nosotros tenemos que revisar y por favor vean o observen las anotaciones que ustedes han podido tener. Vamos a ver la sección 3.2, evaluación de riesgos. Los objetivos de aprendizaje para esta sección. Primero vamos a evaluar los riesgos y peligros dados en un incendio de interfaz. Acuérdense que estamos trabajando con la NFPA 1140. También vamos a evaluar los peligros y valores de riesgos reales y potenciales para un incidente de incendio de interfaz. Y por último, vamos a identificar las 18 situaciones de riesgo y las 10 medidas de seguridad en el control de incendios forestales según la Academia Nacional de Bomberos del 2020. Dentro de la evaluación de riesgos y peligros, nuestra diapositiva nos dice algo muy puntual, ¿no? Evaluar los riesgos y peligros dados en un incendio de interfaz de acuerdo a la NFPA que acabamos de mencionar. Es esencial que para una respuesta eficaz
podamos utilizar el proceso que incluye la identificación de factores climáticos, que ya lo habíamos visto, los tipos de combustibles, la topografía, el comportamiento del fuego, así como la evaluación de la infraestructura y la implementación de las estrategias de mitigación adecuadas, ¿no? Esta evaluación, en este caso integral, permite reducir significativamente el impacto de los incendios y las comunidades vulnerables, protegiendo las vidas, propiedades y una cosa que tampoco debemos dejar pasar desapercibido, que son los recursos naturales. Para poder hacer una evaluación, nosotros tenemos que identificar dos factores esenciales. Estos factores son acción insegura y condición insegura. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Y vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Acción insegura se define como cualquier acción o falta de acción que pueda provocar un accidente y su responsabilidad recae totalmente sobre la persona que actúa o deja de actuar. Por lo tanto, una acción insegura se puede explicar a partir de los factores personales que han llevado, en este caso, a determinar o a determinado individuo a cometer algún tipo de acción. Entonces, en concreto, la acción es algo que una persona lo hace, que un individuo lo hace, ¿correcto? A diferencia de la condición insegura, que son las instalaciones, que ahí está, dentro de eso está la base, campamento, área de espera, base, etcétera, ¿no? Los equipos de trabajo, maquinarias, herramientas que no están en las condiciones de ser usados y que de usarse podrían provocar un accidente a sus usuarios. Entonces, entendiendo lo que nos menciona la diapositiva, una condición insegura es todo lo que tenemos alrededor que pueda causarnos algún tipo de daño. Y una acción insegura es algo que un individuo hace o deja de hacer, ¿no? Y que definitivamente esta pueda causar daño.